Todos los días, una joven que regentaba una pequeña tienda de comida al borde de la carretera en Chicago le daba comida gratis a un niño sin hogar. Nunca le pidió nada a cambio, no conocía su historia, no sabía quiénes eran sus padres. Pero una tranquila mañana ocurrió algo extraño. 4 SUV negros se detuvieron justo delante de su tienda. Hombres vestidos con trajes oscuros salieron de ellos, escudriñando la calle con mirada de depredadores. Y entonces, un hombre poderoso salió del último vehículo. Un hombre cuyo nombre se susurraba con temor por toda la ciudad. Toda su vida cambió de una forma que nunca hubiera imaginado. ¿Quién era ese hombre peligroso? ¿Y cuál era la verdadera conexión del niño con él? Siéntate y descúbrelo mientras nos adentramos en esta conmovedora historia. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos y hasta la próxima. En un rincón sombrío del sur de Chicago, donde la luz del sol rara vez llegaba, un niño de 6 años yacía acurrucado en una fina manta. Se llamaba Ethan. El lugar donde vivía no era realmente una habitación. Era solo un rincón de un edificio sin terminar, con frías paredes de hormigón y ventanas sin cristales. Un fuerte viento soplaba desde el exterior, trayendo el frío punzante de la madrugada que parecía atravesar la piel y los huesos. Ethan abrió los ojos antes de que amaneciera. Tenía los ojos hinchados y llorosos por la falta de sueño, pero no se atrevía a cerrarlos de nuevo. Sabía que tenía que levantarse temprano. Sabía que tenía trabajo que hacer. Lentamente se incorporó, con cuidado de no hacer ruido. Miró hacia un lado donde yacía su madre. Sarah, la madre de Ethan, yacía inmóvil sobre un colchón gastado. Su rostro estaba aterradoramente pálido. Sus labios estaban secos y agrietados. Su respiración era pesada, forzada, como si cada respiración fuera una batalla que tenía que librar y ganar. Ethan la miró fijamente y el dolor lo atravesó como una navaja. Un niño de 6 años no entendía del todo lo que era la enfermedad, pero sabía que su madre estaba muy débil. Sabía que necesitaba medicinas, que necesitaba un médico, que necesitaba tantas cosas que él no podía proporcionarle. Pero había una cosa que podía hacer. Podía buscar comida. Ethan se susurró a sí mismo tan suavemente que casi no se oía. Hoy tengo que buscar comida. Mamá tiene que comer. Se puso de pie y se acercó silenciosamente a ella. Se arrodilló y miró el rostro de la mujer que le había traído al mundo. Aunque estaba delgada, pálida y enferma, para Ethan seguía siendo la persona más hermosa del mundo. Sarah pareció sentir la presencia de su hijo. Intentó abrir los ojos, aunque sus párpados pesaban como el plomo. Cuando vio a Ethan, esbozó una sonrisa. Era una sonrisa frágil, pero contenía todo el amor que una madre podía sentir. Ethan, susurró con voz ronca y áspera. Ten cuidado. De acuerdo. Vuelve pronto, cariño. Ethan asintió con la cabeza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Tendré cuidado, mamá, lo prometo. Le tomó la mano. Estaba tan delgada, tan fría, toda huesos y ángulos afilados. La apretó con fuerza, como si pudiera transmitirle el calor de su pequeño cuerpo. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces, lentamente, Ethan la soltó. Sabía que tenía que irse. Sabía que si no se marchaba pronto, no encontraría nada. Se levantó y se dirigió hacia la salida. No miró atrás porque temía que, si lo hacía, no tendría el valor de irse. Pero Sarah lo observó. Sus ojos siguieron la pequeña silueta de su espalda hasta que desapareció detrás del muro de hormigón. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas hundidas. Se sentía impotente. Se sentía culpable. Ella era la madre. Se suponía que debía proteger a su hijo, cuidarlo, asegurarse de que estuviera a salvo. Pero ahora su hijo de 6 años tenía que salir al mundo cruel solo para encontrar un poco de comida para ella. Sarah cerró los ojos y movió los labios como si estuviera rezando. Por favor, protege a mi hijo. Por favor, deja que mi niño esté a salvo. Afuera, Ethan caminaba en la tenue luz de la madrugada. Un niño de 6 años con hombros estrechos,
vestido con ropa vieja y rota, descalzo sobre el suelo frío. Pero había algo en sus ojos, una especie de luz, la luz de la determinación, la luz del amor por su madre. Hoy encontraría comida. Hoy su madre no pasaría hambre. Por muy cruel que fuera el mundo, Ethan no se rendiría. Pero la vida no siempre había sido tan dura. 7 años antes, todo era completamente diferente. Por aquel entonces, Sarah tenía 25 años. Era una joven hermosa con una sonrisa radiante y ojos llenos de esperanza. Era propietaria de una pequeña panadería en el centro de Chicago, donde horneaba pasteles aromáticos con sus propias manos todos los días. La panadería no era grande, pero era acogedora, siempre llena del aroma de la vainilla, la riqueza de la mantequilla y la tranquila dulzura de la felicidad. Era todo lo que Sarah necesitaba. Un trabajo que le encantaba, una vida tranquila y sueños que se proyectaban hacia el futuro. Entonces, un día, apareció Nathan. Entró en la panadería de Sarah una tarde de otoño, alto y guapo, con el pelo negro y unos ojos profundos que enmascaraban algo misterioso. Llevaba un traje negro y desprendía un aire de elegancia y poder que Sarah nunca había visto en ningún cliente. Nathan pidió un pastel de chocolate y una taza de café solo. Se sentó en un rincón y observó a Sarah trabajar con atención, sin pestañear. Cuando Sarah le llevó el pastel, él sonrió. Esa sonrisa le hizo saltar el corazón. Ella le preguntó a qué se dedicaba. Él respondió que era empresario. Solo eso, sin más explicaciones, sin dar detalles. Y Sarah no insistió. Le atraía su misterio. A partir de entonces, Nathan acudió a la panadería todos los días. Hablaban, reían y poco a poco se fueron acercando. Nathan le contó a Sarah sus viajes, las ciudades que había visitado. Sarah le contó a Nathan su sueño de ampliar la panadería, la vida sencilla que le gustaba. El amor floreció entre ellos como las flores de primavera. Nathan llevaba a Sarah a cenar a restaurantes elegantes. Le regalaba rosas rojas todas las semanas. La miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Sarah nunca había sido amada así. Era tan feliz que a veces se preguntaba si todo era un sueño. Pero había cosas extrañas que Sarah intentaba ignorar. Nathan siempre tenía gente siguiéndole. Hombres corpulentos con trajes negros esperaban fuera de la panadería cada vez que él venía. Su teléfono sonaba constantemente y cada vez que contestaba, salía fuera para hablar en voz baja y controlada. A veces desaparecía durante días sin dar explicaciones. Pero cuando regresaba, siempre abrazaba a Sarah con fuerza, como si temiera perderla. Sarah amaba demasiado a Nathan como para cuestionarlo. Se decía a sí misma que era un hombre de negocios muy ocupado. Se decía a sí misma que todo el mundo tenía secretos. Se decía a sí misma que, mientras se amaran, todo iría bien. Entonces, una noche, Nathan llegó a la panadería con expresión grave. Tomó la mano de Sarah y la miró directamente a los ojos. «Sarah», dijo con voz grave y llena de preocupación, «tengo enemigos, gente peligrosa. Tengo que ocuparme de algo importante». Sarah sintió como si le apretaran el corazón. Le preguntó qué tipo de enemigos eran. Nathan se quedó en silencio un momento y luego le dijo que eran el tipo de enemigos que ella no quería conocer, pero le prometió que volvería. Se lo prometió. Esa noche, Nathan dijo que necesitaba dinero para resolver el problema. No dijo exactamente cuánto, ni para qué lo necesitaba, pero Sarah no dudó. Le dio todos sus ahorros, el dinero que había ahorrado durante años para ampliar la panadería. Se lo dio porque lo amaba. Se lo dio porque le creía. Nathan abrazó a Sarah durante mucho tiempo antes de marcharse. Le besó la frente y le susurró que la quería, que volvería, que tendrían un futuro juntos. Durante las 2 primeras semanas, Nathan llamó a Sarah todos los días. Le decía que la echaba de menos. Le decía que ya casi había terminado. Le decía que solo necesitaba un poco más de tiempo. Sarah esperó, contando cada día, cada hora. De repente, las llamadas cesaron. Sarah llamó a Nathan y nadie respondió. Volvió a llamar y seguía sin haber respuesta. Llamó docenas de veces, cientos de veces. El teléfono sonaba y luego se quedaba en silencio. Sarah no entendía lo que estaba pasando. Lloró.
Rezó, esperó, pero Nathan no regresó. Ni una sola explicación, ni un solo mensaje, nada en absoluto. 4 semanas después de la desaparición de Nathan, Sarah comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba. Sentía náuseas todas las mañanas. Estaba cansada de una manera que no tenía sentido. Fue al hospital y el médico le dijo algo que nunca hubiera imaginado. Estaba embarazada. Sarah se quedó paralizada en la sala de exploración, con la mano temblorosa apoyada en el vientre. Llevaba en su interior al hijo de Nathan, el hombre que la había abandonado, el hombre que había desaparecido sin despedirse. Podría haber decidido no tener al bebé, pero Sarah no lo hizo. Decidió tener a ese niño. Era su propia carne y sangre. Era la prueba de su amor, aunque ese amor la hubiera traicionado. 9 meses después, Sarah dio a luz a un niño sano. Lo llamó Ethan, un nombre que significaba fuerte y resistente. Sostuvo a su hijo en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, y juró que haría todo lo posible por protegerlo, aunque tuviera que hacerlo sola. Incluso sin Nathan, incluso si todo el mundo le daba la espalda. Durante los primeros años tras el nacimiento de Ethan, la vida de Sarah fue difícil, pero aún así estaba llena de felicidad. Trabajaba en la panadería y cuidaba de su pequeño al mismo tiempo. Todos los días eran agotadores. Todas las noches dormía muy poco. Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa de Ethan, Sarah sentía que todo merecía la pena. Ethan crecía día a día, sano y dulce. Tenía los ojos exactamente iguales a los de su padre, profundos e inteligentes. Empezó el preescolar, hizo amigos, comenzó a descubrir el mundo que le rodeaba. Sarah trabajaba sin descanso para pagar su educación, comprarle ropa nueva, darle la mejor vida posible, incluso sin un padre. Ethan todavía tenía a su madre, y para Sarah, mientras los dos estuvieran juntos, era suficiente. Pero el destino no les permitió permanecer estables por mucho tiempo. 2 años antes, cuando Ethan acababa de cumplir 4 años, Sarah comenzó a sentir que algo en su cuerpo no estaba bien. Se sentía inusualmente cansada, agotada incluso cuando había dormido lo suficiente. Sus piernas se hinchaban todas las tardes. Un dolor sordo se instaló en su abdomen sin motivo aparente. A veces se mareaba tanto que casi se caía mientras trabajaba en la panadería. Sarah intentó ignorar los síntomas. Se dijo a sí misma que simplemente estaba trabajando demasiado. Se dijo que si descansaba un poco, se sentiría mejor. Pero las cosas solo empeoraron. Una mañana Sarah intentó levantarse para darle de beber a Ethan, pero sus piernas no le respondían. Se tambaleó y casi se cae. Ethan corrió hacia ella y la agarró de la camisa con sus pequeñas manos. Le preguntó si estaba bien, con los ojos llenos de preocupación. Sarah le dedicó una sonrisa tranquilizadora, pero en su interior sabía que algo grave estaba pasando. Fue al hospital. Después de muchas pruebas, el médico se sentó frente a ella con expresión grave. Le dijo que tenía insuficiencia renal terminal. Necesitaba un trasplante de riñón para vivir. Mientras esperaba a encontrar un donante compatible, tendría que someterse a diálisis 2 veces por semana. El coste del tratamiento era enorme y podía alcanzar cientos de miles de dólares. Sarah se quedó atónita en la sala de exploración, con lágrimas corriendo por su rostro. Preguntó qué pasaría si no recibía tratamiento. El médico se quedó en silencio durante un momento y luego dijo que no le quedaba mucho tiempo. Sarah regresó a casa sintiéndose como si le hubieran vaciado el alma, pero no tenía tiempo para derrumbarse. Todavía tenía a Ethan. No podía morir. Tenía que vivir por su hijo. Sarah comenzó a vender todo lo que poseía. Primero fue la panadería, el trabajo que había amado durante tantos años. Luego, las pertenencias de su casa, desde el televisor hasta el frigorífico, desde la mesa y las sillas hasta la cama en la que dormían. Lo vendió todo para pagar la diálisis, los medicamentos y las facturas del hospital, pero el dinero se le escapaba de las manos y su estado no mejoraba. Cuando se le acabaron los ahorros, Sarah ya no pudo pagar la escuela de Ethan. El niño tuvo que dejar de asistir. En su último día, Ethan se aferró a su madre y lloró. Le preguntó por qué ya no podía ir al colegio.
Sarah solo pudo abrazarlo y decirle que lo sentía mucho. Lo sentía muchísimo. Luego llegó el día en que ya no pudieron pagar el alquiler. El casero llamó a la puerta y le entregó a Sarah un aviso. Tenía 3 días para marcharse. Sarah se quedó de pie en el pequeño apartamento y miró a su alrededor, a las paredes que le eran tan familiares. El lugar donde había vivido durante tantos años, el lugar donde Ethan había crecido, ahora tenía que alejarse de él. El día que se mudaron, Sarah solo tenía una pequeña bolsa con algo de ropa. Cogió a Ethan en brazos y salió del apartamento por última vez. No podía dejar de llorar. Le susurró al oído a su hijo. «Lo siento, Ethan. Lo siento mucho». Ethan la abrazó con fuerza por el cuello, con su vocecita tranquila, pero sorprendentemente firme. «No pasa nada, mamá. Mientras nos tengamos el uno al otro, es suficiente». Esas palabras de un niño de 4 años destrozaron el corazón de Sarah. Deambularon por las calles sin saber a dónde ir. Al final, encontraron un rincón dentro de un edificio sin terminar en el lado sur. Era oscuro, frío y sucio, pero al menos les protegía de la lluvia y el sol. Sarah limpió ese pequeño rincón, colocó un colchón viejo que había encontrado en la calle y lo convirtió en el nuevo hogar de madre e hijo. A partir de entonces, la enfermedad de Sarah empeoró cada vez más porque ya no tenía dinero para seguir con la diálisis regular. Y Ethan, un niño de 6 años, tenía que salir al mundo cada día, enfrentarse a su crueldad y mendigar restos de comida para alimentar a su madre. Y así comenzó Every Day for Ethan, un niño de 6 años caminando por las calles del sur, donde se mostraba sin piedad la versión más dura de la vida en Chicago. Los coches pasaban a toda velocidad a su lado, rugiendo cerca de él. Los peatones pasaban apresurados sin siquiera mirarlo. Ethan era pequeño entre la multitud, como un grano de arena invisible en un vasto desierto. Caminaba lentamente, con la mirada escudriñando todo lo que lo rodeaba, buscando rostros que parecieran amables. Su estómago ya se había contraído y revoloteaba por el hambre, pero no pensaba en sí mismo. Solo pensaba en su madre, tumbada sola en ese lugar frío, débil, necesitando comida. Ethan vio a una mujer de mediana edad de pie cerca de la acera, con un lujoso bolso colgado del brazo. Reunió todo su valor y se acercó a ella. La miró con ojos claros y sin reservas, y su pequeña voz se elevó con cuidado en el aire. «Señora, por favor, ayúdeme». La mujer miró a Ethan. Su mirada recorrió su ropa vieja y rota, sus pies descalzos y sucios, la delgadez de su rostro. Luego se dio la vuelta y siguió caminando como si él no existiera. Ni una sola palabra, ni una sola mirada compasiva, solo frialdad e indiferencia. Ethan se quedó allí de pie y algo afilado le atravesó el pequeño corazón. Pero no lloró. Se dijo a sí mismo que tal vez ella tenía prisa. Tal vez no lo había oído. Lo intentaría de nuevo. Vio a un hombre comprando un periódico en un kiosco. Ethan se apresuró a acercarse y se paró frente a él. «Señor, por favor, tengo mucha hambre». El hombre frunció el ceño y le hizo un gesto con la mano a Ethan como si espantara una mosca molesta. Ni siquiera se molestó en mirar al niño a la cara, solo murmuró algo entre dientes y se alejó. Ethan se quedó solo de nuevo. El niño no se desanimó. Siguió intentándolo. Una anciana estaba dando un paseo y se acercó a ella para pedirle ayuda. Ella negó con la cabeza y le dijo que no tenía nada. Un joven estaba escuchando música y Ethan se paró frente a él. El hombre se quitó un auricular, miró a Ethan con irritación y se alejó sin decir nada. Una pareja caminaba de la mano y Ethan les llamó la atención. Lo miraron con recelo, como si fuera un estafador, y se apresuraron a seguir su camino. Así que Ethan lo intentó con una persona tras otra. Algunos lo ignoraron por completo. Otros lo miraban con lástima, pero tampoco hacían nada. Algunos incluso lo regañaban, diciéndole que se fuera a otro sitio, que dejara de molestar a la gente. Cada vez que lo rechazaban, el corazón de Ethan dolía un poco más. Un niño de 6 años no podía entender por qué el mundo era tan frío. No podía entender por qué nadie lo ayudaba, aunque solo pedía un pequeño bocado de comida. Pero Ethan no lloró.
Se mordió con fuerza el labio, tragándose las lágrimas que amenazaban con derramarse. No podía llorar, tenía que ser fuerte. Su madre lo estaba esperando. Su madre lo necesitaba. Se detuvo al borde de la carretera y levantó la cara hacia el cielo gris de Chicago. Se susurró a sí mismo, como un recordatorio, como una fuente de fuerza. Mamá necesita comer, tengo que encontrar algo, no puedo rendirme. Ethan se llevó el dorso de la mano a los ojos ardientes y se los secó. Respiró hondo, tratando de calmarse. Luego siguió caminando. Sus pequeños pies seguían avanzando por la carretera interminable. No sabía dónde acabaría. No sabía si alguien le ayudaría. Pero había una cosa de la que estaba seguro. No se detendría. Por su madre, nunca se detendría. Ethan siguió caminando así. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo? Sus pequeños pies le dolían por el cansancio. El hambre le acechaba, pero aún así no se detuvo. Entonces, de repente, un aroma familiar flotó en el aire. El olor de la comida, el olor del arroz caliente, el aroma rico y sabroso del pollo asado, la fragancia herbal brillante de la sopa de verduras que se elevaba con el vapor. Ethan se detuvo y respiró hondo. Su estómago rugió con fuerza, como si protestara por el tiempo que llevaba vacío. Miró a su alrededor, tratando de encontrar de dónde provenía el aroma, y entonces lo vio. Había un pequeño restaurante al borde de la carretera. No era grande, solo tenía unas pocas mesas y sillas sencillas, pero parecía limpio y acogedor, con un letrero de madera colgado en la puerta. Una línea rústica de letras escritas a mano decía «La cocina de Grace». El humo se elevaba desde la cocina y traía consigo el irresistible aroma de la comida recién hecha. Ethan se quedó allí, mirando fijamente el restaurante. Vio a los clientes comiendo, platos repletos, cuencos de sopa que desprendían un suave vapor, y se le hizo un nudo en la garganta. Quería entrar y pedir algo de comer, pero ya le habían rechazado demasiadas veces ese día. Tenía miedo. No se atrevía. En lugar de entrar, Ethan se sentó en silencio en una pequeña silla de madera que había fuera. Se sentó con las manos en las rodillas y la mirada baja, fija en el suelo. No pidió nada. No habló. Simplemente se sentó y esperó. ¿Esperar qué? Ni siquiera él lo sabía. Quizás esperaba un milagro. Dentro, Grace Turner estaba ocupada con su trabajo. Tenía 27 años y era la propietaria de este pequeño restaurante. El local no estaba lleno, solo lo suficiente para que ella pudiera salir adelante, pero era todo lo que tenía, el resultado de años de ahorro y trabajo. Grace había quedado huérfana de niña y se había criado en hogares de acogida. Cuando cumplió 18 años, se marchó y se adentró en el mundo sin nada más que sus propias manos. Hizo todo tipo de trabajos, desde fregar platos hasta servir mesas, desde limpiar suelos hasta cocinar. Ahorró cada dólar, cada centavo durante años, y por fin abrió este pequeño restaurante. Grace tenía un sueño. Quería ir a la universidad. Quería un futuro mejor. Pero el alquiler no dejaba de subir. El coste de la vida seguía aumentando y su sueño se alejaba cada vez más. Aún así, nunca dejó de tener esperanza. Todos los días trabajaba duro, atendía a los clientes con una sonrisa y se decía a sí misma que algún día las cosas mejorarían. Ese día, después de que amainara el ajetreo de la mañana, Grace estaba de pie junto a la ventana lavando platos. Por casualidad, miró hacia afuera y algo llamó su atención y la hizo detenerse. Un niño pequeño estaba sentado en una silla de madera fuera del restaurante. Era delgado, llevaba ropa vieja y rota y estaba descalzo. Estaba sentado allí solo, con la cabeza gacha, y parecía tan pequeño, tan dolorosamente lamentable. Grace dejó el plato. Lo observó durante un largo rato. Se le encogió el corazón. Recordó los días en que era pequeña, los días en que ella también había pasado hambre, en que también se había sentido sola, en que también se había sentado sola sin que nadie le prestara atención. Grace se secó las manos en el delantal y salió del restaurante. Se acercó al niño y se sentó lentamente, inclinándose para quedar a la altura de sus ojos. Le dedicó una sonrisa verdaderamente cálida. «Hola, me llamo Grace. ¿Cómo te llamas?» Ethan levantó la cabeza, sorprendido de que alguien le hablara.
Miró a los ojos de la mujer. Eran cálidos y amables, sin la frialdad o la indiferencia que había encontrado en la calle. Respondió en voz baja. Me llamo Ethan, señora. Grace sonrió. Ethan, ¿tienes hambre? Ethan se mordió el labio, vacilante. Luego asintió con la cabeza. Sí, señora. Tengo mucha hambre, pero no tengo dinero. Grace extendió la mano y le alisó suavemente el pelo revuelto al niño. No pasa nada. Entra. Te daré de comer. Ethan abrió mucho los ojos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Miró a Grace buscando cualquier señal de engaño, cualquier indicio de burla, pero solo vio sinceridad. El niño se levantó y la siguió tímidamente al interior. Grace llevó a Ethan a una pequeña mesa en la esquina. Le dijo que se sentara y esperara, y luego desapareció en la cocina. Unos minutos más tarde, regresó con un plato repleto de arroz blanco caliente, pollo estofado aromático, verduras salteadas de color verde brillante y un cuenco humeante de sopa. Ethan se quedó mirando la comida, con las lágrimas brotándole rápidamente. Hacía mucho tiempo que no veía comida como esa. Cogió los palillos y empezó a comer. Comía rápido, desesperadamente, como si temiera que alguien le quitara el plato. Grace se quedó mirando, con el pecho lleno de dolorosa compasión. No dijo nada, solo le sirvió un vaso de agua en silencio. Cuando Ethan terminó, dejó los palillos. Levantó la vista hacia Grace con los ojos llenos de gratitud, pero en lugar de darle las gracias, le hizo una pregunta que la dejó paralizada. Señora, ¿podría pedir otra ración para llevársela a mi madre? Grace miró al niño y sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con el puño. Un niño de 6 años tan hambriento, que comía como si se estuviera muriendo de hambre, y lo primero en lo que pensó no fue en sí mismo, sino en su madre. Grace asintió con la cabeza, con la voz ligeramente temblorosa. Por supuesto, cariño, espera un momento. Volvió a la cocina y preparó una generosa ración con sus propias manos. La empaquetó cuidadosamente en un recipiente, luego la sacó y se la entregó a Ethan. El niño la cogió y la apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Gracias. Muchas gracias, señora. Grace vio a Ethan alejarse corriendo, su pequeña espalda desapareciendo tras la esquina de la calle. Se quedó allí de pie durante un largo rato, con la mente llena de pensamientos. No sabía quién era el niño ni cuál era su historia, pero sabía una cosa. Si volvía al día siguiente, le daría de comer otra vez. Y al día siguiente, y al otro, porque era lo correcto, tal y como Grace había pensado, al día siguiente, Ethan volvió. El niño apareció en la puerta temprano por la mañana, con los ojos tímidos mientras miraba hacia adentro. Grace ya lo estaba esperando. Levantó la mano y le hizo señas para que entrara, sonriendo como si estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo. A partir de ese día, Ethan acudió a casa de Grace todos los días. Cada mañana, el niño lo aparecía. Se sentaba en la mesita de la esquina y Grace le traía un plato de arroz caliente. Nunca le pidió dinero. Nunca mostró irritación. Simplemente le daba de comer y luego le preparaba una ración extra para que se la llevara a su madre. A lo largo de esos encuentros, Grace y Ethan se fueron acercando poco a poco. Al principio, el niño era tímido y callado, pero poco a poco se fue abriendo. Le contó a Grace sobre su madre, sobre cómo estaba gravemente enferma y no podía trabajar, sobre cómo tuvieron que dejar su antiguo apartamento porque no tenían dinero, sobre cómo ya no podía ir a la escuela, sobre cómo no tenía padre. Grace lo escuchó y sintió como si le estuvieran destrozando el corazón. No lo presionó con preguntas, no quería hacerle revivir el dolor. Pero cada fragmento que Ethan compartía hacía que su preocupación se intensificara. Un niño de 6 años y una madre gravemente enferma, viviendo sin nadie que los cuidara. ¿Cómo sobrevivían? Un día, después de que Ethan terminara de comer y estuviera a punto de irse, Grace lo llamó. Miró al niño con voz suave pero sincera. Ethan, ¿podrías llevarme a conocer a tu mamá? Ethan se sorprendió y miró a Grace con los ojos muy abiertos. Se quedó en silencio por un momento, como si lo estuviera pensando. Luego asintió con la cabeza. Sí, señora, pero mi casa está muy lejos y no es bonita. Grace sonrió y le acarició la cabeza. No pasa nada.
Quiero conocer a tu madre. Grace cerró el restaurante antes de lo habitual. Preparó 2 generosas raciones de comida, las empaquetó cuidadosamente en una bolsa y siguió a Ethan. El niño la llevó por calles abarrotadas, por callejones oscuros, adentrándose en la zona sur. Cuanto más se adentraban, más pobre y desolado se volvía todo. Edificios viejos, paredes agrietadas, montones de basura amontonados en las esquinas de las calles. Grace sintió que su preocupación aumentaba, pero siguió caminando. Por fin, Ethan se detuvo frente a un edificio sin terminar. No tenía puertas ni ventanas, solo paredes de hormigón desnudo y estructuras de acero oxidadas. Parecía una ruina abandonada, no un lugar donde pudiera vivir nadie. Ethan habló en voz baja. Mi casa está aquí. Grace se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba viendo. Siguió a Ethan al interior. Un aire frío y húmedo le golpeó la cara. Una débil luz se colaba por las ventanas sin cristales. El suelo estaba cubierto de ladrillos rotos y basura. Ethan la condujo por un pasillo oscuro y se detuvo en una pequeña esquina bloqueada por viejas lonas. Esa era la casa que compartía con su madre. Grace entró y sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Sobre un colchón sucio y gastado yacía una mujer. Estaba tan delgada que se le marcaban las costillas bajo la ropa fina. Tenía el rostro pálido, los labios agrietados y secos, y los ojos hundidos. Respiraba con dificultad, como si cada respiración fuera una lucha contra la muerte. Era Sarah, la madre de Ethan. Ethan corrió a su lado y la sacudió suavemente. Mamá, Grace ha venido a visitarte. Es la que me da de comer todos los días. Sarah intentó abrir los ojos. Cuando vio a Grace allí de pie, intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil para permitirlo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Eres Grace?, preguntó con voz ronca y áspera. Gracias. Gracias por alimentar a mi hijo. No sé qué decir, te debo mucho. Grace se arrodilló junto a Sarah y tomó su mano huesuda entre las suyas. Las lágrimas comenzaron a caer también de los ojos de Grace. Por favor, no digas eso. Solo hago lo que debo hacer. A partir de ahora, te ayudaré a ti y a Ethan. Traeré comida todos los días. Tú solo concéntrate en recuperarte. Sarah sollozó agarrando la mano de Grace como si fuera un salvavidas en un vasto mar. 2 mujeres, 2 vidas diferentes, que se encontraban en las circunstancias más dolorosas. Y sin embargo, entre ellas comenzó a formarse un vínculo de bondad humana, de compasión, de esperanza. A partir de ese día, Grace no solo alimentó a Ethan en el restaurante. Todas las tardes, después de cerrar, llevaba una bolsa de comida y caminaba hasta el edificio sin terminar, llevando comida para madre e hijo. También llevaba medicinas, mantas calientes y pequeños artículos de primera necesidad que podía permitirse con el poco dinero que tenía. Grace sabía que no podía cambiar su situación. Sabía que Sarah necesitaba más que comida y medicinas, pero hacía lo que podía porque era lo correcto, porque no podía dar la espalda al sufrimiento de otra persona. Pero por mucho que Grace lo intentara, el estado de Sarah no mejoraba. La comida podía evitar que muriera de hambre, pero no podía curar unos riñones que ya habían dejado de funcionar. Sarah necesitaba diálisis 2 veces por semana para seguir viva, pero no le quedaba dinero. Había faltado a demasiadas sesiones y su cuerpo se estaba deteriorando poco a poco. Cada día que pasaba, Sarah se debilitaba un poco más. Ya no tenía fuerzas para sentarse. Ya no tenía fuerzas para hablar mucho con Ethan. A veces simplemente se quedaba tumbada, respirando con dificultad, con los ojos bien cerrados, como si se estuviera sumiendo en un largo sueño sin fin. Ethan observaba a su madre todos los días, con el pecho lleno de preocupación. Un niño de 6 años no entendía la enfermedad, pero sabía que su madre estaba muy débil. Sabía que ella estaba sufriendo. Sabía que algo muy malo estaba pasando. Entonces llegó esa mañana. Ethan se despertó como siempre, antes de que amaneciera. Se volvió para mirar a su madre, dispuesto a despedirse antes de salir a buscar comida. Pero algo era diferente. Sarah yacía inmóvil, completamente inmóvil. Su pecho subía y bajaba tan levemente que era casi imposible verlo. Su rostro estaba blanco como el papel.
Sus labios eran de un color azul violáceo. Ethan sintió un miedo que nunca había conocido surgir dentro de él. Se abalanzó a su lado y le sacudió el hombro. Mamá, mamá, despierta. No hubo respuesta. Sarah no abrió los ojos. Ethan la sacudió con más fuerza. Su voz comenzaba a temblar. Mamá, despierta. Mamá, tengo mucho miedo. Mamá. Sarah seguía sin responder. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ethan. Sollozaba, sacudiendo a su madre una y otra vez. Mamá, no me dejes. Mamá, mamá. Por fin Sarah dejó escapar un leve gemido. Abrió los ojos, pero su mirada era apagada, como si realmente no viera nada. Susurró tan débilmente que Ethan tuvo que inclinarse para oírla. Solo estoy cansada, cariño. Estoy bien. Pero Ethan sabía que no estaba bien. Se levantó de un salto y salió corriendo del edificio sin terminar. Corrió tan rápido como pudo, cruzando calles y callejones hacia el restaurante de Grace. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo de la carretera. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: encontrar a Grace. Grace ayudará a mamá. Cuando Ethan llegó al restaurante, Grace estaba abriendo la puerta, preparándose para un nuevo día de trabajo. Vio al niño desde lejos, con la cara enrojecida y las mejillas empapadas de lágrimas, y supo inmediatamente que algo iba mal. Ethan se abalanzó sobre Grace, aferrándose a ella y sollozando. Señorita Grace, mi madre no puede levantarse. Por favor, sálvela. Por favor, salve a mi madre. Grace no perdió el tiempo en palabras. Agarró a Ethan de la mano, cerró rápidamente el restaurante y corrió con él hacia el edificio en construcción. Cuando vio a Sarah, Grace sintió que su corazón se hundía en un abismo. Sarah yacía allí casi inconsciente, con una respiración tan débil que apenas se percibía. Tenía la piel cenicienta y los labios de color púrpura oscuro. Estaba entre la vida y la muerte. A Grace le temblaban las manos mientras sacaba su teléfono y llamaba a una ambulancia. Sabía que una ambulancia costaría dinero. Sabía que los pocos ahorros que tenía desaparecerían, pero no le importaba. No podía dejar que Sarah muriera. Llegó la ambulancia. Los paramédicos subieron a Sarah a una camilla y la llevaron al vehículo. Ethan y Grace los acompañaron, con el corazón oprimido por el miedo. En el hospital público, los médicos actuaron con rapidez. Estabilizaron a Sarah y luego llamaron a Grace para hablar con ella. El médico miró a Grace con expresión grave. La paciente tiene insuficiencia renal terminal. Se encuentra en estado crítico. Necesita un trasplante de riñón inmediatamente. Si no, no sobrevivirá, preguntó Grace con voz temblorosa. ¿Cuánto costará? El médico suspiró. La cirugía de trasplante más el tratamiento posterior podrían costar cientos de miles de dólares. Y eso sin incluir el proceso de encontrar un riñón compatible. Grace se quedó paralizada, sintiendo como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Cientos de miles de dólares. Era una cantidad de dinero que nunca podría reunir, ni siquiera trabajando toda su vida. Volvió a la habitación del hospital, donde Ethan estaba sentado junto a la cama de su madre, agarrando la delgada mano de Sarah. El niño miró a Grace con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Señorita Grace, ¿mi mamá se va a poner bien? Grace trató de contener las lágrimas. Se sentó junto a Ethan y lo abrazó. Encontraré una manera, te lo prometo. Encontraremos una manera de salvar a tu mamá. Pero en el fondo, Grace sabía que era una promesa que no sabía cómo cumplir. Se sentía impotente, completamente impotente. Después de que Sarah fuera ingresada en el hospital, Grace no podía dejar que Ethan volviera solo al edificio sin terminar. Llevó al niño a su restaurante y le preparó un pequeño rincón detrás de la cocina para que durmiera. Todos los días llevaba a Ethan al hospital para que viera a su madre y luego lo traía de vuelta al restaurante. La vida seguía así, suspendida entre la preocupación y la espera. Grace seguía abriendo el local todos los días, seguía atendiendo a los clientes, seguía intentando ganar dinero, pero su mente no dejaba de dar vueltas a Sarah, a la asombrosa cantidad de dinero que se necesitaba para salvarle la vida,
al futuro incierto y sombrío que se cernía sobre Ethan y su madre. Esa mañana Grace abrió el restaurante como de costumbre. Aún era temprano y solo había unos pocos clientes habituales tomando el desayuno. Ethan estaba sentado en un rincón, mirando en silencio por la ventana. Hablaba menos que antes y sus ojos siempre tenían un halo de tristeza. Grace limpiaba las mesas mientras lo observaba, con el corazón encogido. Todo parecía normal y tranquilo hasta que el rugido de los motores rompió el silencio. Grace levantó la cabeza y miró por la ventana. 4 SUV negros brillantes se habían detenido bruscamente frente a su restaurante. No eran vehículos normales. Eran SUV de lujo con cristales tintados oscuros que irradiaban amenaza y poder. Los clientes que estaban dentro se quedaron en silencio de repente. Miraron hacia la puerta, con los rostros pálidos por el miedo. En Chicago todo el mundo sabía lo que significaban esos SUV negros. La mafia, el mundo del hampa, el tipo de gente con la que nunca querías cruzarte. Se abrieron las puertas de los coches. 8 hombres salieron, todos con trajes negros y gafas de sol oscuras. Con rostros fríos como el hielo, se alinearon a ambos lados como guardias, como estatuas colocadas allí para advertir al mundo. Sus ojos recorrieron la calle, absorbiéndolo todo con la atención cansada de los depredadores. Grace se quedó paralizada, con la mano apretando el paño de cocina, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que le iba a partir las costillas. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué gente como esa vendría a su pequeño local junto a la carretera? ¿Qué había hecho mal? Entonces se abrió la última puerta y salió un hombre. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un traje negro perfectamente cortado. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás con pulcritud. Su rostro era afilado y duro, desprovisto de expresión, pero eran sus ojos los que cautivaban a todos, profundos y fríos como el hielo, con una autoridad que hacía que los demás bajaran la mirada sin siquiera pensarlo. Nathan Cross. El nombre resonó en la cabeza de Grace como una alarma. ¿Quién en Chicago no conocía a Nathan Cross? El jefe del imperio clandestino más grande de la ciudad, el hombre que lo controlaba todo desde las sombras, el hombre al que incluso la policía trataba con cautela, el hombre cuyo más mínimo gesto podía decidir el destino de otra persona. ¿Por qué alguien como Nathan Cross aparecería en su pequeño restaurante? Grace no lo entendía. Nathan entró, seguido por sus hombres vestidos de negro. Sus pasos eran firmes, pesados, con autoridad. Con cada paso, el aire dentro del restaurante parecía espesarse, como si la propia sala contuviera la respiración. Los clientes bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Grace también quería bajar la cabeza, pero no podía. Se quedó allí, paralizada, viendo cómo el hombre más poderoso de Chicago se acercaba a ella. Pero Nathan no miró a Grace. Su mirada recorrió el restaurante una vez, luego se detuvo en la esquina, se detuvo en Ethan. Nathan se quedó inmóvil. Por un instante, todo su cuerpo pareció convertirse en piedra. Miró al chico con los ojos muy abiertos, con la cara de alguien que ve a un fantasma de su pasado. Esos ojos, los ojos del chico, profundos y claros, con una forma y un color que Nathan no podía confundir. Eran los ojos de Sarah, la mujer que amaba, la mujer que había perdido hacía 7 años. Nathan se dirigió hacia Ethan, cada paso pesando de repente como 1000 libras. El niño lo miró, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ethan nunca había visto a nadie tan aterrador como este hombre. Quería correr, pero sus piernas no le obedecían. Nathan se detuvo frente a él y se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. La distancia entre ellos se redujo a solo unos pocos metros. La voz de Nathan sonaba grave y áspera, como si estuviera conteniendo algo. ¿Cómo te llamas? Ethan tragó saliva, con la voz temblorosa. Me llamo Ethan, señor. Nathan se quedó en silencio un segundo y luego volvió a preguntar, con la voz más tensa. ¿Cómo se llama tu madre? Ethan respondió, sin entender por qué ese hombre le preguntaba por su madre. Mi madre se llama Sarah. Sarah Mitchell. En cuanto oyó el nombre, Nathan se enderezó como si le hubieran golpeado. Dio un paso atrás y su rostro se volvió ceniciento,
como el de un hombre al que acaba de alcanzar un rayo. Le temblaba la mano y no apartaba los ojos de Ethan, como si intentara confirmar algo que su mente se negaba a aceptar. Derek, la mano derecha de Nathan, se acercó y miró a su jefe con preocupación. «Jefe, ¿está bien?» Nathan no respondió. No podía oír nada. No podía ver nada excepto al chico que tenía delante. Sarah Mitchell, la mujer que amaba, la mujer que creía haber perdido para siempre. Estaba viva. Y este chico, con los ojos exactamente iguales a los de ella, llamado Ethan, con rasgos que Nathan reconocía como propios. Este chico era su hijo. Nathan se volvió hacia Grace con una mirada tan penetrante que parecía capaz de atravesarla. Su voz se volvió grave y autoritaria, cargada de autoridad. «¿Qué sabes de este chico? ¿Dónde está su madre?» Grace temblaba bajo la mirada de Nathan. Nunca había estado ante alguien tan aterrador. Pero pensó en Ethan, pensó en Sarah y reunió todo el valor que le quedaba para responder. «Señor, la madre de Ethan se llama Sarah. Está en el hospital público, tiene insuficiencia renal terminal y necesita un trasplante inmediatamente o morirá. Pero el coste es demasiado alto. Nadie puede pagarlo». Nathan se quedó allí en silencio, pero en su interior una tormenta rugía. Sarah, la mujer que amaba, la mujer que lo había esperado, estaba muriendo en un hospital, y él ni siquiera lo sabía. 7 años. 7 años buscándola por todas partes y sin encontrarla. Y ahora estaba aquí, en esta misma ciudad, agonizando porque no podía pagar el tratamiento. Nathan se volvió hacia Derek con voz fría como el hielo y totalmente decidida. «Prepara los coches. Vamos a ir al hospital ahora mismo». Derek asintió y avisó inmediatamente a los demás. Nathan miró a Ethan. Su voz se suavizó ligeramente, pero la urgencia seguía impregnando cada palabra. «Vas a venir conmigo. Vamos a ver a tu madre». Ethan miró a Nathan, con los ojos llenos de miedo y confusión. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué este hombre aterrador quería llevarlo con su madre? ¿Quién era? Grace dio un paso adelante y se colocó delante de Ethan, como para protegerlo. Miró a Nathan a los ojos, con la voz temblorosa pero firme. «Yo también voy. No puedo dejar que Ethan vaya solo contigo». Nathan observó a Grace durante un largo momento. En ella vio un tipo de valentía que pocas personas se atrevían a mostrar delante de él. Por fin, asintió con la cabeza. «Está bien, suban al coche». Salieron al exterior. Nathan levantó a Ethan y lo colocó en el primer todoterreno. Grace se subió después de él. Nathan se deslizó en el asiento junto a ellos, mientras que Derek ocupó el asiento del copiloto. Antes de que el vehículo se pusiera en marcha, Nathan le dio una orden a Derek por teléfono. «Envía gente al hospital público inmediatamente. Cierra toda la zona. Nadie se acerque sin mi permiso». La caravana de 4 SUV negros atravesó las calles de Chicago. Se saltaron semáforos en rojo, se abrieron paso entre el tráfico, moviéndose como bestias de caza que se abalanzan sobre su presa. Nadie se atrevió a bloquearlos. Nadie se atrevió a interferir. Era la caravana de Nathan Cross. Y todo el mundo sabía lo que eso significaba. Cuando los vehículos frenaron bruscamente frente al hospital público, todo pareció congelarse. Pacientes, enfermeras, médicos, todos se detuvieron y se quedaron mirando. SUV negros relucientes, hombres con trajes negros y rostros fríos, y Nathan Cross saliendo del coche con la presencia de un rey. Entraron en el hospital. Los guardias de seguridad se movieron para detenerlos, pero en cuanto reconocieron a Nathan, se hicieron a un lado. Los médicos y las enfermeras se pegaron a las paredes del pasillo, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarle a los ojos. Todos sabían quién era Nathan Cross. Todos sabían que era una locura meterse con él. Nathan preguntó a una enfermera, con voz plana y gélida, «¿Dónde está la habitación de Sarah Mitchell?» La enfermera tembló mientras le indicaba el camino. Nathan siguió caminando, con Grace y Ethan detrás. Derek y los demás se colocaron a lo largo del pasillo como un muro viviente. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Nathan se detuvo. Se quedó allí un momento, mirando a través del pequeño cristal de la puerta. Y la vio.
Sarah yacía en la cama del hospital, delgada y pálida, con tubos de Ivy en el brazo. Ya no era la mujer joven y hermosa que él recordaba. La enfermedad y una vida dura se lo habían llevado todo. Pero para Nathan, ella seguía siendo su Sarah, la mujer a la que amaba más que a nadie en el mundo. Nathan empujó la puerta y entró. Sus pasos eran suaves, como si temiera asustarla. Se acercó a la cama y miró el rostro pálido de Sarah. El dolor le oprimía el corazón, como si alguien lo hubiera apretado con el puño. Sarah pareció sentir que había alguien cerca. Abrió lentamente los ojos. La enfermedad los había nublado y parpadeó varias veces, esforzándose por enfocar la figura que tenía delante. Y cuando finalmente vio con claridad, se quedó inmóvil. Ese rostro, esos ojos, ese hombre, no podía ser Nathan. La voz de Sarah era débil, como un susurro, como si no se atreviera a creer lo que estaba viendo. Nathan se arrodilló junto a la cama y tomó su mano huesuda entre las suyas. La mano que antes había sido fuerte y capaz ahora temblaba. Los ojos que antes habían sido fríos y afilados como cuchillas ahora estaban húmedos y llorosos. Soy yo, Sarah. Estoy aquí. Te he encontrado. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Sarah. 7 años de sufrimiento, 7 años de espera, 7 años preguntándose por qué la había abandonado. Todo ello se desbordó en aquellas lágrimas. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué me dejaste? Te esperé, te llamé cientos de veces. ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué desapareciste? Nathan apretó su mano con fuerza, con la voz llena de dolor. Yo no te abandoné, Sarah. Me secuestraron. Víctor Salazar me secuestró y me mantuvo encerrado durante 3 años. Me torturaron, atrapado en la oscuridad. No podía contactar con nadie. Cuando por fin salí, te habías ido. Te busqué por todas partes, pero no estabas en el antiguo apartamento. La panadería estaba cerrada. Nadie sabía dónde estabas. Sarah miró fijamente a Nathan, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Durante todos esos años había creído que él la había traicionado, que la había abandonado, y todo ese tiempo él había estado viviendo su propio infierno. Nathan sollozó con su débil mano tratando de aferrarse a él. Nathan. En ese momento se abrió la puerta de la habitación del hospital. Ethan entró corriendo, con el rostro empapado en lágrimas. Mamá. El niño corrió hacia la cama, se subió y abrazó a Sarah. Mamá, te extrañé. ¿Estás bien? Sarah lo abrazó y sollozó, con el cuerpo temblando. Mi hijo, mi precioso hijo. Nathan se puso de pie y dio un paso atrás. Observó a la madre y al niño abrazados, llorando, con el corazón inundado de emoción y determinación. Esta era su familia, la mujer que amaba y el niño cuya existencia desconocía. Los había perdido una vez, no volvería a perderlos, costara lo que costara. Nathan no perdió ni un segundo más. Salió al pasillo, sacó su teléfono y llamó inmediatamente a su médico personal. El Dr. Harrison era uno de los mejores médicos de Estados Unidos y trabajaba exclusivamente para Nathan por un sueldo que pocas personas podían imaginar. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. Nathan habló con frases cortas, con voz autoritaria. Le necesito en el Hospital Street Mary ahora mismo. Organice una ambulancia privada y póngase en contacto con el mejor hospital privado de la ciudad. Tengo un paciente que necesita un traslado de urgencia. Insuficiencia renal terminal. Tiene 20 minutos. En menos de media hora, todo estaba en marcha. Una ambulancia de alta gama equipada con el material médico más avanzado se detuvo a la entrada del hospital público. El personal médico profesional trasladó a Sarah a una camilla con cuidado y la transportó al vehículo. Nathan caminó a su lado, sin apartar los ojos de ella ni un segundo. Ethan y Grace fueron colocados en otro todoterreno que seguía detrás de la ambulancia. El convoy atravesó la noche a toda velocidad, dirigiéndose al hospital privado más lujoso de Chicago. Cuando llegaron, Sarah fue llevada directamente a una sala de urgencias VIP. La sala era espaciosa e impecable, y estaba equipada con la tecnología médica más avanzada.
Era un mundo muy diferente al del hospital público con pocos recursos en el que había estado tumbada solo unos momentos antes. Se llamó a los mejores médicos en mitad de la noche. Examinaron a Sarah, celebraron una consulta urgente y dieron su veredicto. El Dr. Harrison se acercó personalmente a Nathan con el rostro serio. Señor Cross, la paciente se encuentra en estado crítico. Necesita un trasplante de riñón inmediatamente. No puede esperar más. Estamos contactando con el banco de órganos para encontrar un riñón compatible, pero esto puede llevar tiempo y ella no lo tiene. Nathan se quedó allí en silencio durante un momento. Luego miró al médico directamente a los ojos, con voz tranquila. Absoluto. Hágame las pruebas. Le daré mi riñón. El doctor Harrison se quedó paralizado, como si hubiera oído mal. Señor Cross, ¿qué ha dicho? Nathan repitió con frialdad y firmeza. Dije, hágame las pruebas. Si mi riñón es compatible, quítemelo para ella. El doctor Harrison miró fijamente a Nathan, con evidente sorpresa en su rostro. Intentó explicarle. Señor Cross, se trata de una cirugía mayor. Donar un riñón conlleva riesgos, especialmente para un hombre sano como usted. Podría tener complicaciones. Podría afectar a su salud a largo plazo. Creo que debería pensarlo detenidamente antes de decidirse. Nathan le interrumpió con voz gélida. No me importan los riesgos. No me importan las complicaciones. La mujer que está en esa habitación se está muriendo. Necesita un riñón. Yo tengo un riñón. Hagan las pruebas ahora mismo. Elder Harrison sabía que era inútil discutir con Nathan Cross. Asintió y ordenó al personal que comenzara. Le extrajeron sangre a Nathan y la llevaron rápidamente al laboratorio para su análisis inmediato. Una hora más tarde, llegaron los resultados. El doctor Harrison los leyó y luego miró a Nathan. Señor Cross, su riñón es compatible con la paciente. ¿Podemos proceder con la cirugía? Nathan asintió sin la menor sorpresa, como si ya supiera la respuesta, como si el destino mismo hubiera dispuesto que él fuera quien salvara a Sarah. Preparen el quirófano, ordenó. Háganlo esta noche. Antes de que comenzara la cirugía, Nathan entró en la habitación de Sarah. Le habían comunicado su decisión y tenía el rostro bañado en lágrimas. Cuando vio entrar a Nathan, Sarah extendió la mano hacia él. Nathan, no, dijo con voz débil, pero suplicante. No lo hagas, es peligroso. No quiero que te pase nada por mi culpa. Prefiero morir antes que hacerte correr ese riesgo. Nathan se sentó junto a su cama y le tomó la mano. La miró a los ojos que había añorado durante 7 largos años. Ya te perdí una vez, Sarah, le dijo con voz profunda y llena de emoción. Durante 7 años viví en un infierno, sin saber dónde estabas, sin saber siquiera si estabas viva. Durante 7 años me castigué por no haber podido protegerte. Ahora que te he encontrado, no volveré a perderte. Aunque tenga que cambiar cualquier cosa por ello, un riñón no es nada comparado con poder verte viva. Sarah sollozó, agarrando la mano de Nathan. Él se inclinó y le besó suavemente la frente. Todo va a salir bien, le susurró. Solo duerme. Cuando te despiertes, empezaremos de nuevo desde el principio. Te lo prometo. Entonces Nathan se levantó y salió de la habitación. Siguió a los médicos hasta la sala de preparación quirúrgica sin mirar atrás ni una sola vez. En su interior no había miedo, solo determinación. Salvaría a Sarah sin importar el precio que tuviera que pagar. La operación comenzó a medianoche. Las luces del quirófano brillaban intensamente y los médicos y enfermeras, vestidos con batas quirúrgicas verdes, se movían rápidamente, preparando todo para una operación importante que duraría horas. Nathan yacía en la mesa de operaciones, con la mirada fija en el techo mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. El último pensamiento en su mente fue la imagen de Sarah y Ethan, su familia, las personas a las que protegería a cualquier precio. Fuera del quirófano, en la sala de espera, Grace y Ethan estaban sentados en un banco blanco. La sala estaba tan silenciosa que resultaba sofocante. Las luces fluorescentes brillaban con un resplandor frío y clínico. El tic-tac del reloj de pared sonaba constante e implacable, como si les recordara cada segundo que pasaba.
Grace sostenía con fuerza la mano de Ethan, con los dedos entrelazados como si buscaran consuelo. Cerró los ojos y rezó en silencio para que la operación saliera bien. No profesaba ninguna religión, pero en momentos como este, creía que algún poder superior debía estar escuchándola. Por favor, sálvalos. Por favor, déjales vivir. Derrick montaba guardia justo fuera de la puerta de la sala de espera. Era la mano derecha de Nathan, el hombre más leal del imperio clandestino que Nathan había construido. El teléfono de su bolsillo sonaba una y otra vez. El trabajo seguía esperando. El imperio seguía funcionando. Había cientos de cosas que necesitaban la decisión de Nathan, pero Derrick no contestaba. Solo se quedaba allí, con la mirada fija en las puertas del quirófano, esperando a ver si le pasaba algo a su jefe. No sabía qué haría. Nathan no era solo el jefe de Derrick, era el hombre que le había salvado la vida. El hombre que le había dado una nueva vida. El hombre por el que Derrick daría la vida para proteger. El tiempo pasaba lento y pesado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. La sala de espera permanecía en silencio, como una piedra. Grace no podía dormir. Ethan tampoco podía dormir. El niño se sentó acurrucado junto a Grace, con la mirada fija en la puerta del quirófano. Tras horas de silencio, Ethan preguntó de repente, con voz débil y llena de preocupación: «Señorita Grace, ¿mi madre se pondrá bien? ¿Y ese hombre también se pondrá bien?» Grace se volvió hacia él. Ethan tenía los ojos rojos por la falta de sueño y el miedo. Lo abrazó y le alisó suavemente el pelo revuelto. «Tu mamá se pondrá bien», le dijo, luchando por mantener la voz firme. «Y él también se pondrá bien. Tenemos que creerlo, Ethan. Tenemos que creer que todo saldrá bien». Ethan asintió y apoyó la cara en el pecho de Grace. No lloró. Estaba en silencio, pero todo su cuerpo temblaba. Tenía miedo. Miedo de perder a su madre. Miedo a que el hombre extraño también resultara herido. Aunque no entendía por qué ese hombre estaba ayudando a su madre, le estaba agradecido. Agradecido más allá de las palabras. Y entonces, por fin, después de casi 6 horas, se abrieron las puertas del quirófano. El doctor Harrison salió, todavía con la bata quirúrgica, con el rostro agotado, pero con los ojos brillantes. Grace se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Ethan también se puso de pie, agarrándole la mano con fuerza. Derrick se acercó, esperando. El doctor Harrison los miró y esbozó una pequeña sonrisa. La cirugía había sido un éxito, dijo con alivio en la voz. Sarah había recibido el nuevo riñón. Su cuerpo estaba respondiendo bien y el señor Cross se estaba recuperando en la unidad de postoperatorio. Ambos se encontraban estables. Grace sintió que las piernas le fallaban. Abrazó a Ethan con fuerza, con lágrimas corriéndole por la cara. Ethan levantó la cabeza y la miró con los ojos muy abiertos. «¿Mi madre va a vivir, señorita Grace?», preguntó con la voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que había oído. Grace asintió sonriendo entre lágrimas. «Sí, cariño, tu madre va a vivir. Se va a poner mejor». Ethan se derrumbó y se echó a llorar, no de tristeza, sino de alegría, de alivio, por la sensación de que por fin el cielo había tenido piedad de ellos dos. Su madre viviría. Su madre ya no lo dejaría solo. Después de la cirugía, Nathan fue trasladado a una sala de recuperación privada. La habitación era espaciosa y tranquila, llena de modernos equipos médicos que controlaban todos sus signos vitales. Nathan yacía en la cama, con el cuerpo agotado tras una importante operación que había durado horas. La incisión a lo largo de su costado aún le dolía. La medicación le nublaba la mente y ralentizaba sus pensamientos, pero no le importaba. Lo primero en lo que pensó al despertar fue en Sarah. ¿Estaba bien? ¿Había salido bien la operación? Quería levantarse, quería ir a su habitación, pero su cuerpo no se lo permitía. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbado y esperar noticias. La puerta se abrió de golpe. Derrick entró con el rostro tenso y los ojos llenos de preocupación. Nathan supo al instante que algo iba mal. Conocía a Derrick desde hacía tiempo y sabía que su mano derecha nunca se mostraba preocupado a menos que el problema fuera grave.
Derrick se acercó a la cama de Nathan y le habló en voz baja. «Jefe, tenemos un problema. Víctor Salazar lo sabe». Nathan abrió los ojos y miró directamente a Derek. «¿Qué sabe?» Derek tragó saliva, como preparándose para dar una mala noticia. «Sabe lo de la mujer y el niño. Sabe que son importantes para usted». Al oír el nombre de Víctor Salazar, Nathan sintió que la sangre le hervía. Era el nombre que más odiaba en el mundo. Pertenecía a su enemigo mortal. Pertenecía al demonio que lo había atormentado durante 3 años en el infierno. 7 años antes, cuando Nathan aún estaba construyendo su imperio, Víctor Salazar era el jefe más poderoso de Chicago. Controlaba la mayor parte del mundo del hampa. Desde el contrabando hasta el juego, desde el chantaje hasta los préstamos usureros. Nathan era entonces un recién llegado en ascenso, que intentaba labrarse su propio territorio. Víctor veía a Nathan como una amenaza que debía ser eliminada. Ordenó secuestrar a Nathan, lo encerró en una oscura celda subterránea y lo torturó durante 3 años. Víctor quería que Nathan se sometiera. Quería que le entregara todo lo que sabía sobre su red. Quería que se arrodillara y suplicara por su vida. Pero Nathan nunca se rindió. Ni siquiera cuando le golpearon, ni cuando le mataron de hambre, ni cuando le torturaron de las formas más brutales imaginables. Nunca soltó una sola palabra. Aguantó, esperó, y al final, tras 3 años, encontró una oportunidad para escapar. Cuando Nathan escapó de la prisión de Víctor, ya no era el joven que solía ser. Se había vuelto más frío, más despiadado, más fuerte. Reconstruyó su imperio desde las cenizas, reunió a los hombres más leales a su alrededor y paso a paso se apoderó del territorio de Víctor. Ahora Nathan Cross era el jefe más poderoso de Chicago, y Víctor Salazar era solo una sombra de lo que había sido, despojado de la mayor parte de su poder, viviendo del odio y el ansia de venganza. Nathan miró a Derek con voz gélida. ¿Dónde se había visto a sus hombres? Derek respondió inmediatamente. Cerca de este hospital. Hemos visto al menos a 5 vigilando la zona. Está tramando algo. Nathan se obligó a incorporarse a pesar del dolor que le desgarraba la incisión. Su rostro era duro como una piedra, sus 2 ojos afilados como cuchillas. ¿Cuántos hombres tenemos aquí? Derek respondió. 20. Estamos trayendo más. Nathan dio la orden sin dudar. Duplica la vigilancia alrededor de la habitación de Sarah. Nadie se acerque a menos de 30 metros de Sarah y Ethan sin mi permiso. ¿Hay alguien sospechoso? Deténganlo inmediatamente. Derek asintió. Sí, jefe. Se dio la vuelta y salió corriendo para cumplir la orden. Nathan se recostó en la cama, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Víctor Salazar, ese bastardo, había vuelto. Sabía lo de Sarah y Ethan. Sabía que eran la debilidad de Nathan y no dejaría pasar esta oportunidad. Nathan apretó los puños. Ya había perdido a Sarah una vez por culpa de Víctor. No permitiría que volviera a suceder. Aunque tuviera que matarlos uno por uno, protegería a su familia. Esa noche, en la habitación del hospital de Sarah, Grace estaba sentada en la silla junto a la cama. Ethan estaba acurrucado en su regazo, dormido por el cansancio. Sarah también dormía. Su respiración era más estable que antes. Todo parecía tranquilo, pero Grace sentía que algo no estaba bien. De repente, oyó ruidos fuera. Pasos rápidos, voces urgentes por las radios, puertas que se abrían y cerraban una y otra vez. Grace dejó a Ethan con cuidado en la silla y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera y su corazón pareció detenerse. Abajo en el patio del hospital, unas figuras oscuras se movían rápidamente. Hombres con trajes negros, radios en la mano, corriendo de un lado a otro. Se apostaron en cada esquina, en cada entrada. Parecía que se estaban preparando para una batalla. Grace acercó a Ethan a ella, con los brazos tensos por el miedo. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué había tantos hombres? ¿Se avecinaba algo peligroso? La puerta de la habitación se abrió de golpe. Grace se sobresaltó y abrazó a Ethan con más fuerza. Pero era Derek quien había entrado. Miró a Grace con una mirada tranquilizadora. No te preocupes.
dijo con voz tranquila. Nadie puede tocarte a ti ni al niño. Son órdenes de mi jefe. Os protegeremos. Grace miró a Derek y luego volvió a mirar por la ventana, donde las figuras oscuras seguían moviéndose. No entendía todo lo que estaba pasando, pero sabía una cosa. El hombre llamado Nathan Cross, incluso después de una operación importante, seguía protegiéndolos, y eso la hacía sentir un poco más segura. A la mañana siguiente, Nathan recibió un mensaje. Su teléfono vibró y la pantalla se iluminó con una sola línea de un número desconocido. El poderoso Nathan Cross tiene ahora una debilidad. «Qué bonito», leyó Nathan, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, pero por dentro, la furia ardía como el fuego. Víctor Salazar, ese bastardo, se atrevía a amenazar a su familia. Llamó a Derek a la habitación. Cuando su mano derecha entró, Nathan solo dijo una frase: «Llévame con él». Derek se quedó paralizado, sin creer lo que había oído. «Jefe, acaba de salir de una operación. No puede salir». El médico dijo: «Necesita descansar al menos 2 semanas. Si intenta moverse ahora, la herida podría abrirse, podría infectarse, podría poner en peligro su vida». Nathan lo interrumpió con voz gélida. «He dicho que me lleves con él ahora mismo». Derek miró a su jefe y supo que no había forma de cambiar su decisión. Asintió y se dio la vuelta para hacer los preparativos. 15 minutos más tarde, Nathan salió del hospital. Cada paso era una agonía. La incisión en su costado parecía que se iba a abrir, pero su rostro permanecía impasible, sin mostrar ni rastro de debilidad. Se subió a un todoterreno negro. Derek condujo y la caravana comenzó a moverse. Llegaron a un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Era territorio neutral, un lugar que las bandas solían utilizar para reunirse y negociar. Nathan sabía que Víctor estaría allí. Le había enviado el mensaje para provocarlo y Nathan había acudido para responder. Cuando los vehículos se detuvieron, Nathan abrió la puerta y salió. Derek se dispuso a seguirlo, pero Nathan levantó una mano para detenerlo. «Quédate aquí. Voy a entrar solo». Derek quiso protestar, pero la mirada de Nathan lo silenció. Nathan entró solo en el almacén. Sin llevar ningún arma, se movía lentamente, con pasos firmes, a pesar de que su cuerpo gritaba de dolor. No iba a dejar que nadie viera su debilidad, y mucho menos su enemigo. Dentro del almacén, Víctor Salazar ya estaba esperando. Estaba sentado en una vieja silla, rodeado de 10 hombres armados, todos ellos con las armas preparadas. Cuando vio entrar a Nathan, la boca de Víctor se curvó en una sonrisa maliciosa. «Pareces débil, Nathan», dijo Víctor con tono burlón. «¿No salió bien la operación? He oído que le donaste un riñón a una mujer». «Qué conmovedor». Nathan no respondió, simplemente se quedó allí, mirando fijamente a los ojos de Víctor, frío, severo, sin mostrar ni una pizca de miedo. Su silencio irritó a Víctor. Víctor se levantó y se acercó. «Enviaste a unos hombres a vigilar a mi familia», dijo Nathan finalmente, con voz baja y amenazante. Víctor se rió a carcajadas. «¿Familia? Entonces es cierto. El despiadado Nathan Cross por fin tiene una mujer y un hijo. ¿Quién lo hubiera pensado? Un hombre que mata sin pestañear y ahora se ha vuelto blando». Nathan dio un paso más hacia Víctor, con una mirada que parecía capaz de reducir al enemigo a cenizas. «Tócalos y reduciré todo lo que tienes a cenizas». Víctor resopló, sin parecer asustado. «No tienes derecho a amenazarme, Nathan. Mírate, apenas puedes mantenerte en pie. Tienes 10 pistolas apuntándote. ¿Qué crees que puedes hacer?» Nathan no respondió, solo sonrió, una sonrisa tan fría que daba miedo. Luego dijo con una voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo: «Mira afuera». Víctor frunció el ceño y le indicó a uno de sus hombres que fuera a comprobarlo. El hombre corrió hacia la puerta, miró fuera y palideció. Se volvió, con la voz temblorosa: «Jefe, hay al menos 50 todoterrenos fuera. Cientos de hombres, todos armados. Han rodeado todo el almacén». Víctor corrió hacia una ventana y miró fuera, y lo vio. 50 SUV negros brillantes aparcados en círculo alrededor del almacén. Cientos de hombres vestidos con trajes negros estaban fuera,
armas en mano, listos para luchar. El ejército de Nathan Cross era el verdadero poder del imperio clandestino más grande de Chicago. Víctor palideció, se volvió hacia Nathan y por primera vez había miedo en sus ojos. Nathan se acercó con voz gélida. Mientras tú jugabas a juegos infantiles, yo construía mi imperio. Tengo más hombres que tú, más dinero que tú, 100 veces más poder que tú. No eres nada, Víctor. Eres una hormiga que intenta desafiar a un elefante. Víctor se quedó allí en silencio. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Nathan se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, se detuvo sin mirar atrás. Esta es mi única advertencia. La próxima vez no habrá conversación. Luego salió, dejando a Víctor y a sus hombres allí de pie, aterrorizados. Derrick estaba esperando fuera. Cuando vio a Nathan, abrió la puerta del coche inmediatamente. Nathan se subió y se sentó en el asiento trasero. La puerta se cerró y la comitiva comenzó a moverse, dejando atrás el almacén. De camino al hospital, Nathan permaneció en silencio. Por fuera, seguía pareciendo frío y fuerte, pero por dentro estaba agotado. La incisión le quemaba con un dolor brutal. Un sudor frío le brotó de la frente. Le temblaban las manos, pero no dejó que nadie lo viera. Cuando llegaron al hospital, Nathan salió y entró con pasos firmes. Pero en cuanto se cerró la puerta de su habitación privada, se derrumbó sobre la cama. Se quedó allí tumbado, respirando con dificultad, dolorido, agotado. Y, sin embargo, sus labios esbozaron una leve sonrisa. Su familia estaba a salvo. Sarah estaba a salvo. Ethan estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. No importaba el precio que tuviera que pagar. Los protegería. Los días siguientes transcurrieron en paz. Nathan y Sarah permanecieron en el hospital, cada uno en una habitación privada, recuperándose uno al lado del otro de la importante operación. La salud de Sarah mejoraba notablemente con cada día que pasaba. El nuevo riñón funcionaba bien y el color volvía a su piel. Sus ojos ya no estaban hundidos como antes. Ahora podía sentarse, podía comer con normalidad, podía sonreír sin que el dolor le tirara de las comisuras. Nathan también se recuperó rápidamente. Aunque la incisión todavía le dolía, su poderoso cuerpo se curaba un poco más cada día. El médico dijo que tenía suerte de estar en tan buena forma, porque levantarse de la cama tan pronto podría haber tenido graves consecuencias. Ethan visitaba a su madre y a Nathan todos los días. El niño era como un pequeño rayo de luz que se derramaba en la habitación del hospital. Dibujaba para su madre bocetos infantiles y desordenados de una casa, árboles y 3 personas cogidas de la mano. Le contaba a Nathan lo que veía en el hospital, las amables enfermeras, la buena comida que traía la señorita Grace. Nathan se sentaba y escuchaba, y la frialdad de sus ojos se suavizaba cada vez que miraba al niño. Era su hijo, su sangre, el niño del que no había sabido nada durante 6 años. Una noche, después de que Ethan se durmiera en la habitación de Grace, Sarah pidió ver a Nathan. Una enfermera la llevó en silla de ruedas a su habitación. Se sentaron uno frente al otro junto a la ventana, con las luces de la ciudad brillando en la distancia. Sarah miró a Nathan, con los ojos llenos de preguntas que nunca habían sido respondidas. «¿Quién eres, Nathan?», preguntó con voz suave pero firme. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué tienes a tanta gente protegiéndote? ¿Por qué todos te temen? ¿Qué has estado haciendo durante los últimos 7 años?» Nathan permaneció en silencio durante un largo rato. Miró por la ventana hacia la espesa noche negra de Chicago. Luego comenzó a hablar, con voz baja y lenta. «Soy un jefe de la mafia, Sarah. Controlo la mayor parte del mundo subterráneo de esta ciudad. Las drogas, las armas, el juego, la protección, todo está en mis manos. La gente me llama Nathan Cross, y ese nombre hace temblar a todo Chicago». Sarah escuchó sin hablar, sin mostrar sorpresa ni repugnancia. Simplemente se quedó callada, esperando a que él continuara. Nathan prosiguió. «Hace 7 años, cuando te conocí, yo era solo un recién llegado. Intentaba construir mi propio poder, y Víctor Salazar era mi mayor enemigo.
Me secuestró y me mantuvo durante 3 años en un infierno. Me torturó, me mató de hambre y me golpeó todos los días. Quería que me sometiera, pero nunca me rendí. Al final, encontré una salida. Nathan hizo una pausa y respiró hondo. Cuando salí, ya no era el mismo hombre. Me volví más frío, más despiadado. Construí mi imperio desde las cenizas. Reuní a los hombres más leales y le quité todo lo que Víctor había tenido. Me convertí en el jefe más poderoso de Chicago. Pero durante todos esos años, nunca dejé de buscarte. Busqué por todas partes, pero habías desaparecido. Otra persona vivía en el antiguo apartamento. La panadería estaba cerrada. Nadie sabía dónde había sido. Pensé que habías abandonado la ciudad. O peor aún, la voz de Nathan se volvió más grave. Lo tenía todo, Sarah. Poder, dinero, el miedo de la gente. Pero durante 7 años no tuve nada que realmente importara. Hasta ahora, hasta que te encontré a ti y a Ethan. Sarah miró a Nathan con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Extendió la mano y tomó la de él, la mano que había matado, que había dado órdenes de destrucción, ahora temblando entre las suyas. No me importa quién seas, Nathan, dijo, con voz suave pero firme. No me importa lo que hayas hecho, solo me importa una cosa. Has vuelto, nos has encontrado. Eso es todo lo que necesito saber. Nathan miró a Sarah con los ojos húmedos. Por primera vez en 7 años, se sentía aceptado. No por el poder, ni por el miedo, sino por el hombre que realmente era. Se sentaron allí, cogidos de la mano, contemplando la noche de Chicago. No hacían falta más palabras. Estar juntos era suficiente. Después de casi 3 semanas en el hospital, Nathan y Sarah finalmente recibieron el alta. El Dr. Harrison realizó un último examen y confirmó que ambos se habían recuperado bien. El nuevo riñón de Sarah funcionaba perfectamente y su cuerpo había recuperado sus fuerzas. La herida de Nathan también se había curado y su salud se había restablecido casi por completo. Cuando Sarah salió del hospital, apenas podía creer que estuviera caminando por sus propios medios. Durante los últimos 2 años, había sido casi incapaz de ponerse de pie, incapaz de moverse, confinada a permanecer tumbada y esperando la muerte. Ahora caminaba, respiraba aire puro, volvía a ver la luz del sol. Todo ello gracias a Nathan, el hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Una caravana de relucientes todoterrenos negros ya les esperaba afuera. Nathan ayudó a Sarah a subir al vehículo y comenzaron a moverse. La comitiva salió del hospital, atravesó las calles de Chicago y se dirigió hacia el norte. Cuanto más se alejaban, más cambiaba el paisaje. De los barrios normales, pasaron a zonas ricas donde grandes mansiones se escondían tras altas vallas y frondosos árboles. Por fin, la comitiva se detuvo ante una enorme puerta de hierro. La puerta se abrió lentamente y Sarah se quedó boquiabierta al ver lo que había más allá. Una mansión enorme, más grande que cualquier casa que hubiera visto jamás. Vastos terrenos con exuberantes céspedes verdes y brillantes parterres de flores. Una fuente de mármol en el centro del camino de entrada y la casa principal. Un castillo de 3 pisos de estilo clásico europeo, imponente y magnífico. Por toda la propiedad, hombres vestidos con trajes negros montaban guardia. En la puerta, en el patio, en los balcones, en cada rincón al que llegaba la vista. No era solo una casa, era una fortaleza bajo estricta protección. Sarah miró a Nathan, todavía atónita. ¿Es esta tu casa? Nathan asintió con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Esta es nuestra casa. El coche se detuvo en la entrada principal. Nathan salió primero y luego le ofreció la mano a Sarah para ayudarla a bajar. Apenas habían pisado los escalones de la entrada cuando las grandes puertas se abrieron de par en par. Una pequeña figura salió disparada como una bala. Mamá. Ethan corrió directamente a los brazos de Sarah. El niño se aferró a ella y sollozó. Mamá, ya puedes caminar. Estás mejor. Te he echado mucho de menos. Sarah se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas le corrían por la cara. Sí, cariño, ya puedo caminar. Estoy mejor. Nunca volveré a dejarte.
Se abrazaron durante mucho tiempo, madre e hijo llorando de felicidad. Grace se quedó en la puerta observándolos, con los ojos brillantes por las lágrimas. Había cuidado de Ethan todo el tiempo que Sarah estuvo en el hospital y lo quería como si fuera su propio hijo. Ahora, al verlos reunidos, sentía una alegría profunda y desbordante. Nathan estaba cerca, observando en silencio. Miró a Sarah y a Ethan, lleno de emoción. Esta era su familia, la mujer que amaba y el niño que nunca había sabido que existía. Ahora estaban allí, en su casa, a salvo y felices. Cuando se calmaron las emociones, Sarah se levantó. Miró a Ethan y luego a Nathan. Sabía que era el momento de decir la verdad. Cogió a Ethan de la mano y lo llevó dentro. Se sentaron en el sofá del amplio salón. Nathan se sentó frente a ellos. Grace se quedó en un rincón, observando en silencio. Ethan, tengo que decirte algo, comenzó Sarah con voz suave pero seria. Mira a Nathan. Él es quien me salvó. Me dio su riñón para que pudiera vivir. Ethan asintió con la cabeza y miró a Nathan con ojos agradecidos. Lo sé. Muchas gracias. Sarah respiró hondo y continuó. Pero hay algo más que tengo que decirte. Nathan no es solo el hombre que me salvó. Es alguien muy especial para ti. Ethan ladeó la cabeza, sin entender. ¿Especial en qué sentido? Sarah lo miró, con los ojos llenos de amor y emoción. Ethan, Nathan es tu padre. La habitación se quedó en silencio. Ethan se quedó sentado, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Miró a Sarah, luego a Nathan y luego de nuevo a Sarah. No podía creer lo que acababa de oír. Mi padre, susurró el niño con la voz temblorosa. Es mi padre de verdad, mamá. Nathan se levantó y se acercó a Ethan. Se arrodilló frente al niño hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo. Sus ojos, que antes habían sido fríos y penetrantes, ahora eran amables, llenos de amor. Así es, Ethan, dijo Nathan con voz entrecortada. Soy tu padre. Lamento no haber estado ahí para ti durante los últimos 6 años. Siento no haber sabido que existías, pero te prometo que, a partir de hoy, siempre estaré aquí. Nunca volveré a abandonaros a ti y a tu madre. Nadie podrá haceros daño a ti ni a tu madre. Os protegeré a los dos con mi vida. Ethan miró fijamente a Nathan, con los ojos llenos de lágrimas. Durante 6 años siempre se había preguntado quién era su padre. ¿Por qué no tenía un padre como los demás niños? ¿Por qué su madre siempre parecía triste cuando le preguntaba por él? Ahora tenía la respuesta. Su padre estaba allí, delante de él, el hombre que había salvado a su madre, el hombre que le había dado la vida a su madre. Dan se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, el niño sonrió lentamente, una sonrisa pura e inocente, llena de felicidad. Sí, papá, dijo con voz débil pero sincera. Estoy muy feliz de tener un padre. Nathan no pudo contenerse más. Abrazó a Ethan y lo estrechó contra él. Las lágrimas le corrían por la cara. Por primera vez en 7 años, Nathan Cross, el jefe mafioso más temido de Chicago, lloraba, no por dolor ni por ira, sino por felicidad. Sarah observaba a padre e hijo abrazados, y también se le saltaron las lágrimas. Grace se quedó en un rincón, llorando en silencio. Era un momento que sabía que nunca olvidaría. El momento en que una familia se reunía después de 7 años separada. El momento en que el amor lo conquistaba todo. Unos días después de la reunión familiar, Nathan pidió a Grace que fuera a su despacho para tener una conversación privada. La habitación era amplia, con estanterías que iban del suelo al techo, un escritorio de roble y altas ventanas que daban a un frondoso jardín. Grace entró, un poco inquieta, sin saber qué quería decirle Nathan. Llevaba semanas en esa mansión, cuidando de Ethan mientras Sarah estaba en el hospital. Ahora que todo se había solucionado, pensó que tal vez era hora de marcharse, de volver a su vida normal, a su pequeño restaurante. Nathan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Cuando oyó sus pasos, se volvió. Sus ojos ya no eran fríos como la primera vez que lo vio. En cambio, su mirada era cálida, llena de gratitud. «Cuidaste de mi hijo cuando yo no pude», dijo Nathan con voz baja y sincera. «Lo salvaste, salvaste a Sarah. Te lo debo todo.
Grace negó con la cabeza, sintiéndose de repente tímida ante su agradecimiento. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Vi a un niño hambriento y le di de comer. No fue gran cosa. Nathan se acercó y la miró directamente a los ojos. No, no todo el mundo habría hecho eso. Lo sabes. Ethan mendigaba por todas partes antes de conocerte. Nadie le ayudaba. Nadie le miraba siquiera. Solo tú lo hiciste. Solo alguien con un corazón como el tuyo podría haber hecho lo que hiciste. Grace se quedó en silencio, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a ese tipo de elogios. Toda su vida había estado acostumbrada a cuidar de sí misma, sin esperar nunca la ayuda o el reconocimiento de nadie. Nathan se sentó e hizo un gesto a Grace para que se sentara frente a él. Háblame de ti, Grace. ¿Quién eres? ¿Cómo ha sido tu vida? Grace dudó y luego comenzó a hablar. Le contó que había quedado huérfana de niña, que no sabía quiénes eran sus padres. Creció en un orfanato donde las comidas nunca eran suficientes y el calor nunca era constante. Cuando cumplió 18 años, se marchó y se adentró en el mundo sin nada más que sus propias manos. Hizo todo tipo de trabajos para sobrevivir. Lavaba platos en restaurantes, servía mesas en cafeterías, limpiaba en hoteles. Cualquier trabajo que le reportara dinero, lo hacía. Ahorró cada dólar, cada centavo durante años y años. Al final, consiguió ahorrar lo suficiente para abrir un pequeño local propio, Grace's Kitchen. Eso era todo lo que tenía. Nathan escuchó sin interrumpir. Cuando Grace terminó, le preguntó, ¿y qué hay de tus sueños? ¿Tienes algún sueño? Grace esbozó una sonrisa triste y bajó la mirada hacia sus manos. Siempre he querido ir a la universidad, dijo con voz suave, como si estuviera compartiendo un secreto. Quiero un título, un futuro mejor, pero la matrícula es demasiado cara. Nunca podría permitírmelo. Es solo un sueño. Nathan miró a Grace con los ojos brillantes. Los sueños pueden hacerse realidad, Grace, dijo, con un tono de voz más profundo. Confía en mí. Grace no entendió lo que quería decir, pero no preguntó. Se dispuso a salir de la oficina. Cuando Nathan te llame mañana, prepárate para venir conmigo. Hay algo que quiero enseñarte. A la mañana siguiente, Nathan pasó a recoger a Grace. Atravesaron Chicago en coche y llegaron a un lujoso edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Nathan llevó a Grace al ascensor hasta la planta 15 y se detuvo frente a la puerta de un apartamento. Sacó una llave, la abrió y se hizo a un lado para que Grace pudiera ver el interior. Grace se quedó boquiabierta. El apartamento era espacioso y luminoso, con grandes ventanas de cristal con vistas a la ciudad. El mobiliario era moderno y elegante, desde un sofá de cuero color crema hasta una mesa de comedor de cristal. La cocina estaba totalmente equipada con electrodomésticos nuevos. El dormitorio tenía una gran cama con sábanas blancas impecables. «Esto es tuyo», dijo Nathan, colocando la llave en la mano de Grace. «Este apartamento es tuyo. Ya no tienes que vivir en esa habitación pequeña y estrecha». Grace se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Miró a Nathan, luego al apartamento y luego de nuevo a Nathan. «No puedo aceptar esto», balbuceó. «Es demasiado. No me lo merezco». Nathan negó con la cabeza. «Te lo mereces más que nadie que conozco». Una semana más tarde, Nathan volvió a llevar a Grace a dar una vuelta. Esta vez, condujeron hasta una calle muy transitada del distrito comercial. El coche se detuvo frente a un gran edificio con una fachada de cristal reluciente. Sobre él colgaba un letrero nuevo con letras en negrita. Grace's Kitchen. Grace salió del coche, miró el letrero y luego miró hacia adentro. Era un restaurante de verdad, no su pequeño local de carretera. Un restaurante elegante y pulido con docenas de mesas, una cocina moderna y un personal uniformado esperando dentro. «Contraté a gente para que llevara este restaurante mientras tú estás en la escuela», dijo Nathan, de pie junto a ella. «Las ganancias serán tuyas. Solo tienes que centrarte en tus estudios». Grace se volvió hacia Nathan, con las lágrimas ya empezando a caer. «¿Es esto real?», preguntó con voz temblorosa. «No es un sueño, ¿verdad?».
Nathan sonrió y le entregó un sobre a Grace. Ella lo abrió y su corazón pareció detenerse. Era una carta de aceptación de una de las mejores universidades de Chicago. Su nombre estaba impreso claramente en ella. Grace Turner, estudiante de primer año. Tu futuro te espera, Grace, dijo Nathan con voz cálida. Le diste de comer a mi hijo cuando tenía hambre. Le diste esperanza cuando estaba desesperado. Salvaste a mi familia. Así es como te lo agradezco. Así es como te devuelvo tu amabilidad. Grace no podía hablar. Solo se quedó allí, apretando la carta de admisión contra su pecho, sollozando. En toda su vida, nunca se había atrevido a soñar con cosas como esta. Ahora el sueño se había hecho realidad, y todo había comenzado con un pequeño gesto, dar de comer a un niño hambriento. Unas semanas más tarde, cuando todo se había calmado, Nathan decidió hacer lo que llevaba mucho tiempo en su corazón. Una tranquila tarde en la mansión, después de una cálida cena familiar, Nathan llevó a Sarah al jardín trasero. Suaves luces doradas iluminaban el camino de adoquines que conducía a la fuente. Las rosas florecían a ambos lados, esparciendo su fragancia en el aire nocturno. Ethan estaba jugando dentro con Grace, dándoles privacidad a los dos. Sarah no sabía lo que Nathan estaba planeando. Simplemente disfrutaba del momento de tranquilidad junto al hombre que amaba. Se detuvieron junto a la fuente, con el sonido del agua murmurando como una suave canción. Nathan se volvió hacia Sarah, con los ojos llenos de amor y sinceridad. Luego, lentamente, se arrodilló. Sarah abrió la boca, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nathan metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo, que abrió. Dentro había un anillo de diamantes que brillaba bajo la luz. «Ya te perdí una vez», dijo Nathan, con voz profunda y llena de emoción. «No volveré a cometer ese error. Sarah, ¿quieres casarte conmigo?» Sarah se quedó allí de pie, con lágrimas corriéndole por las mejillas. 7 años antes, había soñado con ese momento y luego lo había perdido todo. Creía que nunca volvería a ser amada así. Ahora, el sueño se estaba haciendo realidad ante sus ojos. «Sí», dijo con voz entrecortada. «Sí, Nathan, quiero». Nathan se levantó, deslizó el anillo en el dedo de Sarah y la abrazó. Se besaron bajo la luz de la luna, rodeados de rosas en flor. De repente, un grito de alegría resonó detrás de ellos. «Mamá y papá se van a casar». Ethan entró corriendo en el jardín, con el rostro radiante. Detrás de él estaba Grace, sonriendo feliz. El niño había estado espiando por la ventana todo el tiempo. Ethan abrazó a sus padres y los tres se quedaron allí, abrazados, riendo y llorando a la vez. La boda se celebró 2 meses después. Fue una ceremonia grandiosa y elegante, pero discreta por razones de seguridad. Solo se invitó a las personas más cercanas. El lugar era un complejo turístico privado a las afueras de la ciudad, fuertemente custodiado por los hombres de Nathan. Grace era la dama de honor, vestida con un vestido rosa pastel, y estuvo junto a Sarah durante toda la ceremonia. Ethan era el portador de los anillos, vestido con un traje pequeño igual que el de su padre, y caminaba solemnemente por la alfombra roja con una almohada de terciopelo en la que llevaba los 2 anillos de boda. Nathan estaba de pie en el altar con un traje negro, más elegante y poderoso que nunca. Pero cuando Sarah apareció con un vestido de novia blanco puro, sus ojos solo mostraban ternura. Ella parecía un ángel. Intercambiaron votos. Nathan prometió amar, proteger y cuidar a Sarah por el resto de su vida. Sarah prometió apoyar a Nathan en la felicidad y en las dificultades, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Cuando intercambiaron anillos y se besaron, toda la sala aplaudió. Ethan saltó de alegría. Grace se secó las lágrimas de felicidad. Después de la boda, cuando pasó la primera noche como marido y mujer, Nathan se sentó con Sarah para tener una conversación seria. «Quiero llevarte a ti y a Ethan al extranjero», dijo Nathan con voz firme y decidida. «A un lugar seguro, donde nadie de mi mundo pueda alcanzaros jamás». Sarah miró a su marido sorprendida. «¿Y qué pasará con tu imperio?» Nathan esbozó una leve sonrisa. «Dererick se encargará de todo aquí. Confío en él,
Y tú y Ethan sois más importantes que cualquier imperio. He vivido por el poder durante demasiado tiempo. Ahora quiero vivir para mi familia. Sarah tomó la mano de Nathan y asintió. Entendía que esta decisión no era fácil para él, renunciar a todo lo que había construido durante 7 años. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo por ella y por su hijo. Prepararon los documentos y lo organizaron todo. El día que se marcharon, Grace fue a despedirse de ellos al aeropuerto privado. Abrazó a Sarah con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Manténganse en contacto», dijo Grace. «Os voy a echar mucho de menos a ti y a Ethan». Sarah asintió, llorando también. «Gracias, Grace. Gracias por todo». Ethan abrazó a Grace, sin querer soltarla. «Señorita Grace, la voy a echar de menos». Grace se agachó y besó la frente del niño. «Yo también te voy a echar de menos. Estudia muchos, ¿vale?» Nathan le dio la mano a Grace, con gratitud en los ojos. «Siempre serás parte de esta familia, Grace. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que llamar». Luego subieron al jet privado. La puerta se cerró. Los motores rugieron. El avión se elevó hacia el cielo azul, llevando a la familia de Nathan hacia una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo futuro. Grace se quedó en Chicago y comenzó un nuevo capítulo de su vida. La cocina de Grace se hizo cada vez más fuerte, convirtiéndose en uno de los lugares más queridos para comer en la zona. Su personal trabajaba duro. Los clientes llenaban el comedor todos los días y los ingresos aumentaban constantemente. Además del negocio, Grace también asistía a la universidad. Paso a paso se hacía realidad un sueño que una vez creyó que nunca podría alcanzar. Una mañana Grace estaba de pie en su elegante restaurante y miró a través del gran ventanal. Afuera, la ciudad de Chicago se movía a su ritmo constante, con gente pasando en ambas direcciones. Bajó la mirada hacia la acera, donde había una pequeña silla de madera justo fuera del restaurante, y recordó. Recordó al niño delgado, con ropa vieja y rota, sentado solo en esa silla. Recordó esos ojos claros, en los que se entremezclaban la esperanza y la desesperación. Recordó la suave pregunta que él le había hecho. ¿Podría darme otra ración para llevársela a mi madre? Grace sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Susurró para sí misma. Solo hace falta un pequeño acto de bondad. Solo eso y todo puede cambiar. Esta historia nos recuerda algo muy importante. Un pequeño acto de bondad puede cambiar toda una vida. Un momento de amor puede salvar un corazón destrozado. Y una mano amiga puede sacar a una familia del sufrimiento y llevarla a la felicidad. Grace nunca imaginó que dar de comer a un niño hambriento abriría la puerta a los milagros. Pero ese es el poder de la bondad. Nunca desaparece. Siempre encuentra el camino de vuelta. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero volverá con bendiciones más allá de lo imaginable. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte historias emotivas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de la vida real? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en tu corazón. Gracias por vernos. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Adiós, nos vemos en el próximo video.